encontramos la ley de Ohm en su forma puntual, pues las llamamos así porque no depende de la forma del medio ni de la estructura. Ven que no depende de una longitud, no depende de un área, no depende de un volumen. Sin embargo, puede ser útil relacionarlo a estos elementos. Supongamos entonces que conocemos la forma de nuestro material conductor. Entonces yo vuelvo y dibujo el material conductor en forma cilíndrica, como si esta fuera nuestra longitud y como si esta fuera entonces una superficie. Entonces tenemos una diferencia de potencial entre el punto A, voy a dibujar acá el punto A y acá el punto B. Hay una diferencia de potencial debido a un campo eléctrico que está presente acá en este medio. Noten que ya aquellas características que estudiamos en alguna sesión sobre las propiedades de materiales conductores en electrostática ya no se van a cumplir. Estas solo se cumplen cuando está en equilibrio electrostático. Acá si tenemos cargas moviéndose, no tenemos equilibrio electrostático. ¿Listo? Entonces esas propiedades ya no se cumplen en este caso. Entonces, bueno, ahí cerramos ese paréntesis. Tenemos una densidad de corriente pues, a través de este material, pero entonces como ya estamos estableciendo el área, ya podemos convertirlo en una corriente. Entonces vamos a encontrar una nueva forma para la ley de Ohm, pero ahora que dependa entonces de estas características, estas nuevas características del tamaño y de la forma del material conductor. Bueno, pues por un lado sabemos que J, la densidad de corriente, la definimos como la relación entre la corriente eléctrica y el área transversal. Listo, las cargas que vienen así, entonces es la cantidad de corriente que atraviesa esa sección transversal. Y por otro lado también podemos relacionar el campo eléctrico con la forma, aprovechando la definición de potencial eléctrico. Vean que esta es una V mayúscula, potencial eléctrico, entre A y B. Y pues esta definición nos dice que es el producto entre el campo eléctrico y la longitud. Recuerden que esto es, pues, de la definición sale que esto es una integral. Pues sin embargo acá, como esto es un trayecto recto, pues déjenme trabajarlo así, de esta forma. Esa integral simplemente es la sumatoria de un único término. Bueno, entonces pues el campo eléctrico también lo podemos definir en términos de la forma del objeto. Reemplazando estas dos variables en la forma puntual de la ley de Ohm, tenemos, a ver, déjenme ponerlo acá, reemplazando en la ley de Ohm y en su forma puntual específicamente, pues vamos a tener que la corriente sobre la superficie es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Pero el campo eléctrico es la diferencia de potencial sobre la longitud. ¿Listo? Y de aquí llegamos a una expresión en donde la corriente
la podemos escribir en términos de un potencial eléctrico. Entonces la sección transversal, recuerden que esta S me representa esta sección transversal por la conductividad sobre la longitud por el voltaje. Ahora bien, todo esto que está acá lo vamos a conocer como la resistencia. Listo, ya vamos a ver por qué le damos ese nombre. De hecho, es el inverso de la resistencia. Esto es la resistencia a la menos 1. Listo, donde R es la resistencia. Entonces vamos a ponerlo mejor acá. Lo que estamos diciendo es que R se define como la longitud sobre la superficie sobre la conductividad. ¿Listo? ¿Qué es la resistencia? Noten que esta es una medida de qué tan difícil es para una carga eléctrica moverse a través de un material conductor. ¿Sí ven? Es lo contrario a la conductividad. Para nosotros la conductividad era una medida de qué tan fácil es moverse para una carga eléctrica en un material conductor. Ahora noten que es inversamente proporcional, pero también depende de la forma del objeto. Vean que es directamente proporcional a la longitud y definitivamente entre más largo sea el material conductor, mayor va a ser la resistencia, más difícil va a ser para esa carga moverse. Y es inversamente proporcional a la sección transversal. Noten que si nos imaginamos esa corriente como un fluido, pues entonces entre más grande sea la sección transversal, si nos imaginamos una sección transversal más grande, es como si tuviésemos una tubería más ancha y va a ser más fácil entonces para un fluido moverse por ahí. Es decir, la resistencia sería menor. Y entre más angosta sea la tubería, una sección transversal más pequeña, pues mayor va a ser la resistencia. ¿Sí? Entonces esta la conocemos nosotros como la resistencia. Y de aquí llegamos a una forma más conocida de la ley de Ohm, y es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Esto también es para nosotros la ley de Ohm. Estas dos son equivalentes. Noten que esta es la ley de Ohm de una forma que no depende del tamaño ni de la forma del material conductor, pero esta sí depende de la forma del material conductor. Quedan acá y acá. ¿Listo? Entonces esta es también la ley de Ohm. Bueno, vamos a aprovechar acá, así como tenemos la resistencia, resulta que podemos definir también la resistividad como el inverso de la conductividad. Así como la conductividad es una característica que depende solo del tipo de material y de la naturaleza del material, pues, y me dice qué tan fácil es moverme a través de ese material. La resistividad me dice qué tan difícil es moverme a través de ese material. Solo depende del tipo de material. ¿Sí? Entonces esta es resistividad. Mientras que la resistencia sí depende de la forma. Noten que la resistencia pues la podemos poner en términos de la resistividad, es solo
cambiar sigma por este ρ sub c. Entonces queda L por la resistividad sobre S. Esto es resistencia. Y es equivalente a esta expresión que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, así como tenemos conductividad, que solo depende de la naturaleza del material y no de la forma, pues también vamos a definir la conductancia. La conductancia, pues, va a ser el inverso de la resistencia. Noten que de acá lo podemos sacar como el inverso de la resistencia, 1 sobre R, S por la conductividad sobre L. Y pues aquí lo único que estamos haciendo es que la conductancia dependa de la forma del objeto. Conductancia. ¿De acuerdo? Conductividad me dice qué tan fácil es moverme a través del material sin depender de su forma. La conductancia me dice qué tan fácil es moverme o moverse para una carga eléctrica por ese material dependiendo de su forma y de su tamaño. ¿De acuerdo? Finalmente, para terminar, notemos que la resistencia pues la podemos también escribir en términos del campo eléctrico. Vamos a ver cómo hacemos esto. Utilizando la ley de Ohm, vemos esto. Y pues ya sabemos, por una parte, que el potencial eléctrico o el voltaje se define como la integral del campo eléctrico por un dl, una integral de línea del campo eléctrico. Esto es un trabajo por unidad de carga. Y notemos que la corriente pues también la podemos escribir en términos del campo eléctrico. La corriente lo definimos como la integral de J ds, un J ds, a partir de la definición de densidad de corriente. Entonces la corriente es J por S. Y si tenemos una forma extraña para la superficie, no es plana como en este caso, no es plana como acá, sino que tiene una forma extraña, entonces es la integral de J de S. Pero J es sigma por el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces esa resistencia la podemos escribir en términos del campo eléctrico. Esto es solo para que notemos que si nosotros medimos el campo eléctrico, si medimos el campo eléctrico de un medio, vamos a poder calcular inmediatamente su resistencia, con solo conocer el campo eléctrico y la forma del medio. Noten que en estas integrales pues están las formas del medio. Bueno, esta la vamos a tener presente también pues como para nuestros ejercicios.